¿Qué me refiero? Todos los materiales de la naturaleza tienen una forma de organización de sus átomos muy específica, muy quisquillosa. Específicamente el estado sólido de la materia pueden describirse algunos patrones de organización que bien pudieron haber sido descritos en su curso anterior. Ahora sí les muestro pantalla y me indican, por favor, cuáles fueron esos patrones de organización de la materia de las cuales estamos hablando. ¿Qué son esos patrones de organización? Torres, es una pena, pero vamos a tratar de corregir esa situación. A ver, somos 28. Híjole, unos 2 más para poderles compartir pantalla y no se nos esté modificando. Profe, Excelente, una uno duda. más. Sí, adelante. ¿Puedo ocupar el cuaderno que ocupé el semestre pasado? Claro que sí, no hay ningún problema. Ok, gracias. De hecho, la manera en que vamos a ir calificando sus actividades va a ser específicamente en la plataforma de Classroom. Pueden tomar anotaciones en su cuaderno, no hay ningún problema. Aunque de hecho, yo les voy a proporcionar apuntes. Entonces solamente requerirían irlas guardando en su equipo para que no tengan que hacer algunas anotaciones físicamente, salvo las actividades. Pero si gusta hacerlo, adelante, no tengo ningún inconveniente. Sí, profe, gracias. Ok, ahora sí, les comparto pantalla, vamos a hacer Profesor, una diapositiva. Sí, adelante. Lo que es el formato de las actividades, ¿lo podemos imprimir o siempre va a ser a mano? Pueden imprimirlo o pueden hacerlo a mano. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Entonces, Incluso si ustedes no tienen una hoja blanca, pueden usar una hoja reciclada o bien hojas de cuaderno. Pero en el caso de las hojas de cuaderno, sí les pediría que fuera un poquito la cuadrícula o las líneas de trazado de la hoja, que fueran lo más tenue posible, puesto que a veces contrasta demasiado y es un poco más complicado lograr leer. Ok, ya tenemos quórum completo. Bienvenidos, chicos. Entonces, ahora sí les comparto pantalla y hacemos nuestro desarrollo. ¿Ahí? ¿Me indican, por favor? Ya se ve, profe. Excelente. A ver, chicos. De la naturaleza conocemos los 3 estados de agregación de la materia, los más básicos, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Líquido. Estos 3 estados de agregación de la materia hicimos énfasis en el estudio durante el curso anterior de uno exactamente, uno precisamente. ¿Cuál fue ese estado de agregación de la materia que tuvimos la oportunidad de analizar, por lo menos teóricamente? Sólido. En nuestro curso anterior. ¿El sólido? El sólido específicamente. ¿Qué características tienen los materiales que se encuentran en estado sólido? ¿Cuáles serán sus características? Sí, todo el semestre lo estamos analizando. Que tienen forma definida, ¿no? Muy bien, su forma es definida. ¿Cuál es la característica? Algunos son maleables incluso. ¿Qué más? Que sus partículas están muy juntas, tanto que están como vibrando. Muy bien. Esa posición en la cual se ubican cada uno de los átomos le permite, en función a la energía que han absorbido, mantenerse vibrando o mantenerse en movimiento. Muy bien. ¿Qué más? Que algunos son muy duros. Bien. Poseen características mecánicas que los hacen distintos entre uno y otro. Específicamente, y esto es una forma inherente de ver esas propiedades, sería la dureza. ¿Qué más?
Su óptica, algunos son brillosos. Ok, la luz cuando, ¿cómo decirlo? Los efectos electromagnéticos cuando impactan en la superficie pueden lograr reflejarse o absorberse en función precisamente a la cantidad más bien a la organización de la superficie de ese mismo objeto. Tienen propiedades entonces optoeléctricas. Simplemente un ejemplo sería el brillo. ¿Qué más? El cambio de volumen pese a la temperatura y la presión. Muy bien. De hecho, aquí es donde vamos a detenernos un poquito para analizar esta característica. El cambio de volumen respecto a la temperatura y presión. Muy bien. Después de ser un poquito raro que un material sólido pueda a lo mejor cambiar su volumen con respecto a la temperatura, e incluso si lo han visto, cuando alguno de los objetos llega a calentarse, incrementa ligeramente sus dimensiones. Un caso muy común es las vías del tren, que tienen un espacio entre uniones que precisamente les permite, cuando se dilatan las vías, ocupar ese espacio y que no choquen durante su expansión hasta lograr desviarse y poder descarrilar el tren. Esta característica le permite entonces variar su volumen en función a su temperatura, pero también tiene que ver un tanto la presión atmosférica o la presión que se está ejerciendo sobre este mismo cuerpo. La movilidad de sus átomos va a depender mucho de la energía interna que poseen los mismos. De este material va a poder cambiar su volumen en función a la energía que absorbe. Sin embargo, fuerzas externas van a producir una oposición a ese incremento del volumen. Es mucho más notorio, por ejemplo, en los materiales de estado gaseoso que en los materiales de estado sólido. Sin embargo, esta influencia también se ve mermada por esta característica. La presión atmosférica o la presión hidrostática va a oponerse a que este cuerpo que está ganando energía pueda expandirse libremente. Y este es precisamente el punto sobre el cual vamos a avanzar el día de hoy. Permítanme un momento, tenemos un compañero en espera. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Ok. Los materiales en estado sólido van a tener una característica, y es que todos pueden absorber energía en función a el estado o al elemento del cual se debe su estructura. Tenemos 4 materiales que son clasificados en ingeniería. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe, son los metálicos, cerámicos, los poliméricos y los compuestos. Los compuestos. El enlace metálico es uno de los enlaces que más fácilmente puede influenciarse por efectos del calor. De hecho, su enlace le permite precisamente poder transmitir parte de su energía vibracional a los átomos contiguos que lo acompañan. De tal manera que si tenemos una fuente de calor y acercamos una pieza de metal, los átomos que se encuentran más cerca de la fuente de calor se van a influenciar más rápido, y por efecto de conducción, esa energía que van absorbiendo pueden irla influenciando o transmitiendo por contacto a los átomos que están contiguos. De esa manera nosotros podemos tomar un objeto, acercarlo a la fuente de calor y esperar un cierto tiempo considerable para que toda esa energía logre alcanzar nuestras manos y podamos percibirla. El enlace metálico forma, o más bien influye mucho en la conducción de la energía que puede absorber un objeto. En los materiales cerámicos, los enlaces característicos son los de carácter iónico y covalente. Estos enlaces, al ser extremadamente estrechos,
es un poco más difícil que puedan moverse, no tienen un rango de formación o un rango de movilidad tan amplio como lo tienen los materiales metálicos. Entonces es mucho más difícil que puedan lograr moverse o vibrar. De esta manera, es mucho más fácil ocupar un material cerámico como un aislante de calor en comparación con los metales, que son unos buenos conductores del calor e incluso de la electricidad. Para los materiales poliméricos, la organización de sus átomos está dispuesta más bien por enlaces covalentes. Sin embargo, entre moléculas van a tener una ligadura o van a tener fuerzas de atracción que se llaman fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son relativamente débiles. A pesar de que los enlaces covalentes entre las moléculas es bastante considerable, bastante fuerte, entre moléculas hay una interacción muy suave, muy débil. Por lo tanto, cuando nosotros acercamos un polímero a la flama, esas fuerzas de Van der Waals se influencian primero antes que el enlace covalente, y es posible que nosotros podamos moldear un material polimérico. En comparación, es mucho más fácil moldear un material polimérico por calor en función o en comparación a los metales o a los cerámicos. Esa es la razón por la cual un polímero cede tanto o puede cambiar sus propiedades físicas tan rápido en función a las fuerzas de Van der Waals. Es la propiedad característica de los materiales poliméricos. Los materiales compuestos también pueden absorber energía. Sin embargo, va a ser el material de base o el porcentaje en peso que mayor posea el material compuesto, el que va a darle las propiedades físicas y químicas a este tipo de materiales. Tenemos en algunas ocasiones la necesidad de enumerar algún material compuesto. De hecho, son los tipos de materiales más comúnmente o más abundantes en la naturaleza. Un ejemplo de un material compuesto, ¿cuál puede ser? ¿La fibra de carbono? Fibra de carbono. Como tal, la fibra de carbono hablaríamos de los puros filamentos de carbón. Sin embargo, cuando nosotros lo trabajamos en la industria, necesitamos utilizar fibra, los filamentos, más una resina. Esta resina se llama resina epoxi y es el material que va a conglomerar todas esas fibras que se encuentran disueltas o que se encuentran más bien sueltas en el ambiente. Le va a dar conformación y le va a dar forma, pero la resistencia mecánica viene a colación precisamente por esos filamentos. ¿Qué otro? Muy bien, es un muy buen ejemplo. ¿Qué otro material compuesto tenemos conocimiento que lo ocupamos en la industria o incluso hasta en la casa? Si ustedes se dan cuenta alrededor, hay algunos materiales que bien podemos describir como materiales compuestos. Uno de ellos es precisamente el piso sobre el cual nos encontramos en este momento, el suelo. ¿De qué está hecho el suelo? Cemento. Cemento, de concreto, de feldespatos, exactamente. Es una mezcla de minerales. Todos están conglomerados por el mortero. Y precisamente bajo esas características podemos amalgamar toda esa cantidad de minerales y de sustrato que nos está sosteniendo en este momento. Incluso si ustedes se encuentran en un primer piso o en una planta alta, requirieron del uso de varillas. Entonces, nuestra losa o el piso sobre el cual estamos parados o sentados tiene varios materiales que conforman en conjunto las propiedades mecánicas que requerimos para nuestro trabajo. En este caso, para edificar nuestra casa. ¿Qué otros materiales compuestos podemos enumerar? El hormigón. El hormigón precisamente era del que hablábamos. El hormigón armado pretende incrementar la resistencia mecánica que tienen los materiales cerámicos con el uso de los materiales metálicos. Tenemos entonces una matriz, se llama matriz al elemento que tiene compuesto el menor porcentaje en peso. El acero va a potencializar las propiedades mecánicas del concreto. ¿Cuál otro? La madera. La madera, ok. De la madera podemos decir que tenemos una mezcla de manera natural, un tanto natural, de fibras de celulosa y algunas resinas. Es uno de los pocos polímeros, o más bien uno de los pocos materiales naturales que podríamos considerar también compuestos.
porque no solamente está conformado por celulosa, sino también por resina e incluso agua. ¿Qué otros materiales? El vidrio, ¿no? El vidrio en esencia es óxido de silicio. Bueno, es cierto. Puede ser alúmina y silicio. Eso le da las características de transparencia que nos hace permitir, bueno, que nos permiten ver a través de ellos. Gracias al calor, este efecto de vitrificación permite a las moléculas organizarse de tal manera que la luz puede pasar perfectamente a través de ellos y se forman esos sólidos cristalinos. Podría ser, sí. ¿Qué más? Baquelita. La baquelita esencialmente es un polímero, pero si nosotros le agregamos a la baquelita algún tipo de arena para poder tener un mayor grado de aislamiento cerámico, térmico o resistencia mecánica, podríamos entonces incluirlo como tal. Por lo general, la baquelita se le puede agregar óxido de zinc para que tenga una base conglomerante y podamos tener una conformación mucho más rígida que podríamos ocupar para los aislantes eléctricos principalmente. Chicos, de todos estos materiales que nosotros estamos describiendo, hay una característica que a todos los influencia y es la capacidad con la cual absorben energía. Esa energía o esa característica la vamos a llamar la entalpía. Darle un poquito más de punch. La entalpía. La entalpía va a ser una propiedad termodinámica que le va a permitir a los materiales, cualquiera que estos sean, pero primero que nada los materiales de estado sólido, que son los de más bajo nivel energético, les va a permitir, más bien, la entalpía es la capacidad que tienen los materiales para absorber energía. Los átomos en sí no pueden absorber energía, sino que la manifestación de esta se puede definir como el movimiento oscilatorio de los átomos. Vamos a producir mediante la absorción de energía que los átomos de un cuerpo empiecen a oscilar, empiecen a tener mayor movilidad. Esta movilidad se llama la energía cinética. Mientras menor energía cinética tiene un cuerpo, los átomos de un cuerpo, menores niveles de energía posee ese cuerpo. Siendo así que podemos tener, en función a los niveles de energía, materiales en estado sólido. Y que definitivamente podemos lograr, podríamos lograr observar bajo un microscopio electrónico de barrido cómo están conformados los átomos. Y sí, efectivamente podríamos ver como una nube un poco difusa, la posición de un átomo dentro de un material sólido. Sin embargo, ese átomo se encuentra vibrando, se encuentra oscilando. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Si nosotros viéramos con un microscopio electrónico de barrido un material, podríamos alcanzar a ver de manera simulada, tal vez, la forma de algunos de los átomos e incluso cómo están conformados con respecto a otros. Aquí en este dibujo estamos haciendo una representación de lo que sería una celda cúbica de cloruro de sodio. Mientras los átomos de cloro son los más grandes, perdón, al revés, los de sodio son los más grandes, los de cloro tienen un diámetro atómico mucho menor, pero que perfectamente se pueden acoplar entre los espacios vacíos que tienen los enlaces. De esta manera podemos confirmar una de las estructuras cristalinas combinadas de los materiales en estado sólido. Este sería el cloruro de sodio, una estructura cristalina básica. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad y tiene a la mano un salero, que muy probablemente no lo tienen a la mano, si es que están, tal vez si están en la cocina, sí. Pero si ustedes observan los granitos de sal, se van a dar cuenta de que la estructura cúbica que posee el cloruro de sodio se manifiesta aún en los pequeños cristales del salero. Incluso si ustedes rompen un cubito, un granito de sal, van a notar que muchos de esos fragmentos que lograron romper
conservan aún nuevamente esa estructura. Son pequeños cubitos los que están formando. Es un patrón de organización de la materia. Si tienen la oportunidad de hacerlo, adelante, háganlo. Van a darse cuenta de que puede mantenerse la estructura cristalina aun cuando mecánicamente logramos romper el objeto. Esto radica entonces en la manera en que están organizados químicamente los objetos. Un material en estado sólido logra absorber energía, sin embargo, los átomos se mantienen en esa ubicación espacial debido a la cantidad de energía que los mantiene rígidamente o estáticamente en esa posición. Sin embargo, si nosotros pudiésemos ver también el movimiento de esas partículas, tendríamos algo muy similar a lo siguiente. Bueno, aquí digamos que tenemos varios ejemplos de cómo están organizadas las cosas. Los átomos podrían estarse visualizando así, tal vez, todos bien formaditos, con patrones de organización específicos. Incluso algunas propiedades ópticas podrían llegar a jugarnos una mala jugada. Están organizados en triángulos. Pero esto es simplemente por la posición. Aquí, por ejemplo, todos están conformados, pero la posición en la cual nosotros los estamos viendo no nos permite ver precisamente un patrón de organización. Y bueno, aquí ya es un desorden. Si nosotros pudiésemos ir recabando información con respecto a la movilidad de los átomos, tendríamos algo muy similar a lo siguiente. Los átomos en estado sólido, aun cuando nosotros no lo percibamos, se encuentran vibrando. Esta sería una representación muy básica de lo que nosotros estaríamos consiguiendo. ¿Cuál es la estructura que nosotros podríamos identificar que se encuentra organizada en este material? ¿Cuál sería el tipo de estructura que nosotros encontraríamos? Cúbica de cuerpo centrado. Cúbica de cuerpo centrado, exactamente. Tenemos las retículas de los átomos muy cercanas, sin embargo, al fondo de nuestro espacio vacío, que tendría que ser perfectamente claro, hay un átomo, se alcanza a ver un átomo, una pieza de un átomo que se encuentra dentro de él. A pesar de que nosotros podemos ver que se encuentran oscilando, este material tiene una baja movilidad, tiene una baja cantidad de energía cinética. Por eso es que nosotros podemos seguir definiéndolo como un cuadrito, un cubo. Ahora bien, un material metálico lo calentamos, sus átomos van a empezar a vibrar, tal vez un poco más fuerte que el movimiento que nosotros tenemos descrito en este momento. Y la posición que guardan con respecto al tiempo de exposición a la flama va a buscar que ese movimiento incremente su espacio físico, logrando entonces que todos empiecen a vibrar a una misma frecuencia. Los átomos empiezan a oscilar de manera muy dispersa conforme van adoptando energía, pero cuando son influenciados directamente, tanto el volumen como su coloración empieza a cambiar. Empiezan a vibrar hasta que logran entrar en una misma frecuencia y eso les permite entonces generar un efecto óptico que se llama incandescencia. Un ejemplo un poquito burdo de ese fenómeno, cuando nosotros ya tenemos materiales oscilando a una misma frecuencia, es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando íbamos a los conciertos? Este sería un ejemplo muy básico de lo que sería el efecto de la energía en cada uno de esos cuerpos. Imaginemos que cada una de esas personas que asistieron al concierto de rock es un átomo. Y por efecto de la influencia externa, que en este caso es la música, todos empiezan a vibrar, empiezan a tener un estado de excitación mucho más alto. Y todos empiezan a mover tal vez a un mismo ritmo. Si se fijan, empiezan a saltar casi en algunas ocasiones al mismo tiempo. Sí, pa, pa. Si esta condición se sigue incrementando, si la energía sigue influenciando a los átomos de un determinado material,
logran una perfección, una sincronía entre el movimiento que están generándose y se obtiene algo similar a esto. Todos los átomos están representando aquí por el elenco de Shrek, empiezan a vibrar o empiezan a moverse al mismo tiempo. Todos, pero si se fijan ahora en comparación a la imagen anterior, ya existe una distancia de separación mucho más amplia que le permite entonces definir a ese estado sólido un fenómeno que se llama dilatación. Los átomos ahora tienen una separación tal que le ha permitido incrementar su volumen. Se genera entonces un fenómeno de incandescencia. Estamos casi al punto en el que el material puede lograr caer en el caos. ¿A qué me refiero en el caos? De pasar de un estado sólido en que la máxima atracción entre sus átomos se mantiene rígida o que se mantiene dándole una estructura, una forma, va a romperse. La separación entre sus átomos ya no le va a permitir ligarse unos con otros y se va a perder entonces la forma o esa formación que nosotros teníamos definida. Chavos, ¿dudas o preguntas hasta el momento? ¿Sí se entienden los ejemplos o estoy muy fumado? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Voy a confiar, ¿eh? Así es como se verían los átomos cuando nosotros pasamos de un estado sólido a un estado líquido. Todos los átomos empiezan a vibrar. Algunas ocasiones todavía hay una parte, una transición entre el orden que teníamos en el estado sólido y el desorden que sería la oscilación de los átomos. Si se fijan aquí, todavía mantenemos un patrón de movimiento. A ver, siguiendo una sola bolita, ¿cuál sería ese patrón de movimiento? Sí, ¿Cuál sería? ¿Como de una X? A ver. Es un patrón cíclico. A ver si lo logran identificar. Vayan siguiendo uno de esos puntitos con el dedo. Si se fijan, es una Z. Todas van para abajo. Algunas más van de costado, pero es un solo patrón de organización. Incluso alguien podría definirlo como simples triangulitos. Este es el inicio del caos, cuando la movilidad de los átomos ya no tiene un patrón de organización completo o cíclico. Este es el resultado. La influencia de la energía que se está gestando entre las moléculas, ahí está, ya no nos permite ver patrones de deslizamiento, patrones de organización. Simplemente los átomos empiezan a viajar ya en distintas direcciones. Esto le da la movilidad necesaria para poder entonces cambiar de un estado rígido, de una forma específica o definida, a una forma que solamente la puede mantener unida el recipiente que los contiene. Esto es entonces la manera en que se verían los átomos de un material en estado líquido. Y si nosotros lo viéramos como si fueran personas, esta sería la representación idónea de ese fenómeno. Nuevamente el slam. Si se fijan, la gente que se encuentra más excitada por la música se encuentra bailando en el centro, mientras que las personas que aún todavía no entran en ese estado energético se mantienen en la periferia. Exactamente pasa lo mismo en los materiales metálicos. Si ustedes, por ejemplo, han tratado de soldar con estaño, con soldadura de estaño, el contacto del cautín con la soldadura no convierte inmediatamente a toda la soldadura en líquido,
sino que hay unas porciones que se empiezan a derretir y una vez que se deposita la soldadura, se empieza a congelar porque ya no tiene el contacto directo de la fuente de calor. En este caso, la influencia o la energía que están recibiendo cada uno de los átomos le permite moverse, aunque no de manera general, todos se mueven, solamente una parte. Esto es entonces el inicio. Digamos que esto puede ser el fenómeno de la fusión. Un material en estado sólido está pasando de ese estado a un estado mayor de energía, a un líquido. Y bueno, representado en personas, esto sería. Chavos, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Si nosotros seguimos incrementando la temperatura, o bien seguimos manteniendo en contacto a esa sustancia con una fuente de calor, los átomos van a perder ligadura completa entre sí. La interacción entre los átomos se va a volver tan delgada, tan ligera, que van a empezar a viajar por todo el espacio que les pueda ser posible. Este es el caso de los gases. Los átomos, gracias a su energía cinética, pueden empezar a desligarse un átomo de otro y empezar a viajar precisamente, ya ni siquiera por efecto de la gravedad se mantienen contenidos, simplemente empiezan a oscilar entre todo el espacio que puede ser, que les permite moverse. Incluso podemos tener algunas partículas aquí en otros colores que son de otros materiales y que necesitan del contacto directo de las otras moléculas para acelerar su movimiento. Si se fijan, en este tipo de ejemplo, hay algunos espacios que muy probablemente no se alcanzan a tocar o que nunca se alcanzan a tener un átomo o una bolita, por así decirlo, que cruce por ese espacio. Nuevamente, si nosotros pudiéramos ver este mismo ejemplo, pero con personas, tendríamos lo siguiente. Bueno, no encontré personas, pero encontré palomas. No encontré imágenes de internet con gente volando, pero esto sería más o menos el concepto. El movimiento oscilatorio de las aves va a representar perfectamente cómo es que los átomos empiezan a viajar, empiezan a dispersarse por el espacio físico. Muchas veces algunos de ellos chocan, pero no pierden, no caen directamente al suelo, no pierden su energía, simplemente siguen volando. Existe un cuarto estado de agregación de la materia, que es el estado plasmático. Si a un gas que ya se encuentra en un estado de excitación de un nivel energético, de sus átomos bastante elevado, agregamos la influencia de una corriente eléctrica, ahora no solamente el grupo de átomos es el que se va a influenciar, sino también los electrones. Los electrones van a entrar a un estado superior de energía, logrando entonces que se desprendan o que bien se retiren del núcleo, formando entonces nubes de electrones. Esas nubes de electrones pueden ser ocupadas, por ejemplo, uno de los ejemplos más básicos de cómo se aprovecha una nube de electrones son las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes tienen en su interior una cantidad de gas y ese gas, por efecto de una corriente eléctrica, logra resplandecer. Sin embargo, si nosotros pudiéramos ver solamente la cantidad de gas, no podría ser perceptible al ojo humano. Necesitamos un filtro para poder aprovechar esa luz que está irradiando de esa energía. Lo que hacemos es generar una pequeña pantalla de fósforo, que es el polvo blanco que se encuentra pegado en los tubos de las lámparas fluorescentes. Y eso es el filtro que nos permite que solamente salga de ese dispositivo luz que nos permita ver. Es un tipo de luz visible al ojo humano, dentro del espectro optoeléctrico que puede captar el ojo humano. Chavos, ¿dudas o preguntas? No, profe.
No, profe. Ok. Necesito entonces que ustedes me ayuden. Vamos a realizar entonces lo que sería nuestro ejercicio diagnóstico para poder determinar. ¿Tenemos comentarios en el chat? No. Ay, lamento escuchar eso. Vamos a generar un ejercicio diagnóstico que me permite entonces saber, en función a los conocimientos previos que ustedes tienen, cuáles serían las bases sobre las cuales vamos a empezar a generar nuestro curso. Recuerden, como base fundamental, la entalpía va a ser el concepto canon que nos va a regir. La entalpía, recuerden, es la capacidad que tienen los objetos o que tiene la materia de absorber energía. La parte, el némesis, por así decirlo, de la entalpía sería la entropía. Y no es porque sea realmente la parte contraria, o que sea la parte mala, la entropía. Entropía. La entropía simplemente refiere a la cantidad de orden que guarda los estados de agregación de la materia. Mientras mayor entalpía o mayor excitación tienen los átomos, más difícil es mantener las estructuras que conforman ese estado de agregación. Dicho de otra manera, diría por ahí una compañera muy al estilo de Endgame, la entropía es la tendencia al caos. Toda excitación, toda la absorción de energía en exceso conlleva al caos, conlleva a que se pierda el orden. Este orden es las estructuras cristalinas. Así como lo vimos en las diferentes imágenes, mientras más alto era el nivel energético, más movilidad o más caos había entre el movimiento de las partículas. Eso sería entonces la entropía. La entropía es la tendencia al caos por efecto de la absorción desmedida de energía. ¿Sale? Sí. Chicos, si gustan, tómenle una captura de pantalla. Estas serían las notas que vamos a... Con estos dos conceptos nos quedamos el día de hoy. Me gustaría mucho que pudieran desarrollar el ejercicio del examen diagnóstico para poder continuar. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Sí me interesa mucho que tengan la oportunidad de desarrollar este examen diagnóstico y me encantaría, si ustedes tienen la oportunidad, si no lo pueden tener listo ya a las 10, ¿qué tenemos a las 10:30? No, a las 11:30 termina la sesión. Si no lo pueden terminar antes de las 10:30, vamos a dejarlo para mañana, un tiempo adecuado. El día de mañana me lo entregan. ¿Sale? El examen diagnóstico, no sé si ya tomaron captura de pantalla. Ya, profe. Ya. Excelente. Aquí estamos. Ok, la actividad 1, que esta era el de las sesiones anteriores, y eso nos rezagamos un poquito, es la actividad del examen diagnóstico. Vamos a ponerle cuestionario diagnóstico, porque muchas veces nos estresa la parte del examen. Ya empezamos la clase con un examen. No, un cuestionario mejor. Vamos a entregarla, si tienen la oportunidad, incluso, sí, antes de mañana. Bueno, más bien el 5 de febrero, que sería el sábado. Sí, estamos a 3. Sí, antes del sábado, por favor. Esto me ayuda mucho para poder saber cuáles son los conceptos que ustedes manejan y con cuáles vamos a empezar definitivamente. Listo. ¿Me indican, por favor, si ya pueden visualizar la actividad en sus plataformas? Ya, profe. Ya, profe. Sí, profe.
Listo, chicos. Sí, ya. El día de mañana todavía tenemos sesión. Estoy casi seguro de ello. Cuídense mucho. Si tienen la oportunidad de entregarlo antes del día de mañana, ya con esa información yo puedo establecer las condiciones para para el curso. Hay un detalle. No sé si les comenté esta condición. Les hicieron pasar un calendario para para el ingreso a las instalaciones de la escuela. No saben de ese documento. Sí, adelante. Sí, profe. Sí, profe, sí sabemos. Una duda, ¿se puede hacer en computadora el examen? Sí, de hecho, yo les pido de favor. Bueno, lo acompaña ¿cómo se llama? A ver, déjenme ver el examen, es que ya se me trabó un poquito. Aquí está, el examen. Es un archivo en PDF. Pueden imprimirla y llenar a mano sus respuestas. Sería lo más conveniente para mí. Pero si tienen la oportunidad de editarlo en la misma plataforma, háganlo. Ya ven que la misma plataforma de Classroom les permite abrir el documento en Word. Lo pueden hacer, claro. Pueden llenarlo, pero creo que bueno. Sí lo pueden hacer, no hay problema. Si no tienen impresora y bueno, algunas aplicaciones no les permiten, no tienen compatibilidad con el teléfono o el dispositivo, pues bueno, me pueden poner en una hojita de formato, respuesta número 1, respuesta número 2, respuesta número 3, ¿sale? Nada más haciendo referencia a las respuestas, por favor. Ok, profe. Gracias. Recuerden, una vez que terminan su actividad, hay que cargarla a la plataforma y darle clic al botoncito azul de entregar. Muchas veces nos ha pasado durante estos 2 años, todavía no, me ha pasado incluso a mí, que entramos a un curso y subimos la actividad, pero no le entregamos, no le damos a entregar. Y sigue abierta la actividad. Y no la podemos calificar porque todavía no nos dan la entrega completa. Entonces, sí les pido de favor, nada más tengan la precaución de revisar que todas las actividades, después de cargarlas, las entregan. De otra manera, no puedo registrar que ya se entregó y en el momento en el que pulsan el botón azul, hasta ese momento, registra la entrega. Obviamente, si nosotros tenemos una fecha de entrega límite, pues aunque ustedes ya lo cargaron, va a salir la entrega posterior. Y pues, lamentablemente, la fecha de entrega es la válida. Por favor, nada más tengan la precaución de entregar todos sus archivos, cada actividad que se les solicite. ¿Sale, chavos? Sí, profe. Chicos, ¿dudas o preguntas? ¿Algún comentario con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Profesor, ¿vamos a ir presencial la próxima semana en alguna clase con usted? Excelente pregunta. Todavía no han definido mis compañeros de la academia cuál va a ser el calendario para que nosotros hagamos uso de los laboratorios. Sí se tiene contemplada la primer práctica la próxima semana, entre el día 7 y 11 de febrero. Les comento, estamos organizándonos de manera de que no vayamos a llegar y esté ocupando el laboratorio otro grupo. Necesitamos simplemente coordinación, pero yo me comprometo a avisarles con tiempo. Sí, consideren por lo menos una visita al laboratorio. En el caso de que no podamos, por alguna razón, ingresar todos al laboratorio, de hecho el quórum máximo es de 15 personas, yo les estaría organizando para saber con quiénes vamos a hacer esa práctica. Si no tienen la oportunidad de viajar o no tienen a lo mejor las condiciones para poder ir a la escuela, van a poder seguir la práctica a través de la transmisión en vivo que vamos a hacer de esa práctica, para que no pierdan detalle también de ese evento. Yo les pido también un favor. Vayan considerando al menos equipos de 3 personas, equipos de trabajo de 3 personas. Pueden irse organizando ya sea en la misma sesión o en la plataforma del grupo de WhatsApp. Esto para ir definiendo sus equipos de trabajo.
al menos 3 personas. En función, obviamente, a lo que nos digan las autoridades, puedo conformar equipos tal vez de 5 o de 6 personas para que ingresen al laboratorio. De esa manera también puedan integrar sus mesas de trabajo. En resumen, Analí, sí, la próxima semana es muy probable que hagamos nuestra primera práctica. El día y la hora, porque tenemos diferentes horarios de las 10 a las 11:30, 10, 11:30 y de 11:30 a 1, me parece. Yo les estaría definiendo cuál es el día del laboratorio. O una pregunta, ¿ustedes ven en sus AES cuál es el día del laboratorio? No, profe. Creo que no. ¿No? Solo nos dan el horario normal. Y el salón, ¿verdad? Exacto. ¿El salón cuál es? El 200. Ah, en el 2. 200. En el 200, edificio 2B, creo. 2B. Ok. Son el 2MB, digo, 2MM9, ¿verdad? 2SM1. SM1. 2SM1. En el 200, el 2B. Ok. Perfecto. En todo caso, ya con esta información, ya nos organizaríamos. Pero yo me comprometo por lo menos, si no, a más tardar mañana o el sábado ya en el último de los recursos, a definirles cuándo sería el día de la práctica, el material a ocupar y el horario en el que nos veríamos. ¿Sale? Chavos, hasta entonces, sí les pido de favor nada más que tengan la oportunidad de ir generando su examen diagnóstico y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, por favor. Profesor, Adelante, Flores. mañana no tenemos clase con usted. Oh, bueno, entonces, apenas tengamos la información, me contacto con ustedes para hacérselas llegar. Ok, Sí. profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, Cuídense mucho, profe. por favor.